Bueno, pues, ¿se me oye? Sí. Vamos a seguir con la siguiente mesa y, como os decía antes, pues bueno, un poco el hilo conductor de las mesas de enfermería de este Inforsalud, pues es un poco pues, el trabajo, las intervenciones que buscan el empoderamiento de ciudadanía, de pacientes, a través de la salud digital. Hemos tenido esa primera mesa con los proyectos de las escuelas de pacientes basados en herramientas digitales y luego nos parecía interesante poder tener una conversación sobre si las redes sociales son herramientas válidas para el empoderamiento de la ciudadanía. Y bueno, en ese sentido hoy contamos con 4 expertos en redes sociales que nos van a contar y vamos a poder con ellas profundizar un poco en lo que es la divulgación en salud dentro de las redes sociales. Sí que me gustaría de inicio bueno, hacer un poco referencia a lo que ya dice la Organización Mundial de la Salud sobre las potencialidades de las redes sociales para los trabajadores de la salud pública y las instituciones. La OMS señala que hasta hace poco el modelo de comunicación predominante era el de una autoridad a muchos, por ejemplo, el de una institución de salud, del Ministerio de Salud, de un periodista hacia el público. Sin embargo, las redes sociales han cambiado el monólogo a un diálogo, donde cualquiera con acceso a las tecnologías de la información e Internet puede ser creador de contenido y de comunicación. La red posibilita sobrepasar los límites físicos, permitiendo que personas con intereses similares se puedan conectar y establecer una relación. Cada vez es menor la sociabilidad del tipo comunitario en ambientes físicos y tradicionales y aparecen cada vez más relaciones interpersonales sin lazos físicos, sino más bien intereses comunes. Este punto rompe con los paradigmas clásicos en la salud, ya que la sociabilidad digital actual se realiza al ámbito de una condición de salud que comparten personas procedentes de entornos muy distintos, reunidas por la red y no en lugares físicos clásicos como hospitales, centros de salud, consultas médicas, etc. En este paradigma en el que las redes sociales suponen un vínculo, un canal de comunicación potente, donde permite efectivamente que personas de muy diferentes ámbitos, condiciones y lugares puedan compartir contenidos, es donde queremos profundizar un poco. Y para ello contamos hoy con 4 enfermeras, que os voy a pasar a presentar. Vamos también como un poco por orden de lo que tenéis presentado en el programa. Cristina Baus, que está aquí a mi derecha, es enfermera especialista en transformación digital en salud, máster en investigación en sanidad e innovación y estrategia digital health. Experta en gestión y liderazgo de equipos, emprendedora del proyecto Cuidarte, miembro de distintas asociaciones enfocadas a la experiencia del paciente y divulgadora sanitaria en redes sociales con diferentes redes que luego ella nos explicará. Actualmente combina su labor clínica en el Departamento de Salud Mental de Alicante con el desarrollo e implantación de estrategias y proyectos innovadores que dan solución a necesidades y problemas actuales en el sistema sanitario, optimizando cada una de las etapas que debe realizar un paciente a lo largo de su proceso de salud. Elena Plaza, que está a su derecha, es directora de la Academia Urgencias y Emergencias, divulgadora sanitaria, profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio, experta en urgencias y emergencias y competencias digitales docentes, instructora de soporte vital básico y avanzado. Tania Herrera, que está a mi izquierda, es enfermera en el Hospital Universitario de Donostia, en el Servicio de Neurología, máster en Salud Pública y máster en Gestión y Liderazgo de Cuidados Enfermeros y experta universitaria en competencias digitales en docencia e investigación enfermera. Además, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE, y vocal de los grupos de estudio de demencia y cefalea. Y a su izquierda tenemos a Alejandro Lendínez Mesa. Alejandro es enfermero, actualmente trabaja en el Hospital Universitario 12 de Octubre, es experto universitario en urgencias y emergencias, experto universitario en gestión y dirección de servicios de enfermería, máster universitario en cuidados paliativos, doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Europea de Madrid, MBA, curso de especialista en marketing digital y también presidente de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, SEDENE. Elena, Cristina y Tania vienen tienen una actividad personal importante en las redes sociales y Alejandro viene desde la perspectiva de las asociaciones
científicas y su proyección a través de las redes sociales. Bueno, yo voy a empezar pidiéndoles, yo os he hecho una presentación pues, profesional, de su perfil profesional clásico, y bueno, yo ahora quiero preguntarles y que, bueno, más que preguntarles, que ellos se presenten con su otro perfil, su perfil digital, y que nos digan quiénes son, a qué se dedican y qué es lo que habitualmente hacen. Entonces, empezamos por Elena. Tenemos solo un micrófono, entonces, bueno, vamos a dar esto un poco así, pero bueno. Bueno, yo soy Elena, me sigo considerando enfermera de urgencias y emergencias, aunque salí hace 4 años del asistencial. Los últimos 4 años he estado en gestión, ha sido una experiencia maravillosa, pero creo que no quiero volver, o por lo menos de momento. Entonces, ahora estoy combinando la docencia universitaria, el acabar el máster y empezar el doctorado, voy muy despacito, con un proyecto como enfermera autónoma también, con la parte de mi academia. Si me quedo pobre, pues me vuelvo para el hospital. Pero bueno, como digo yo, nos vamos a la asistencial de nuevo. A nivel de redes sociales, yo empecé, para ser breve y que nos dé tiempo a todos, recopilando información en una página web que yo creo que, de urgencias y emergencias, que yo creo que era antes de incluso el uso de las redes. Mi objetivo era que la gente en urgencias pudiera tener los algoritmos de RCP a mano y que pudieran consultar artículos científicos interesantes. Esa página web, en un servicio gratuito, pasó luego a Blogger, que también era gratuito, y ahí ya empecé a escribir yo. Todo esto es lo que se llama curación de contenidos, ¿no? Primero puedes recopilar, luego crear, y luego ya creé la siguiente web, que es la que tengo ahora, un poquito más profesionalizada. A mí lo que a mí me gusta, aunque no lo parezca, es escribir en mi web, ponerme con un tema, darle 1000 vueltas, traducir, resumir y que todo el mundo tenga acceso a las últimas guías de RCP o lo que corresponda de urgencias, porque hay gente que le cuesta mucho, aunque ahora con la inteligencia artificial y todo traducimos, pero bueno, saben que tienen una web de referencia para poder tener todo el tema de la reanimación cardiopulmonar a mano. Pero claro, con el surgimiento de las redes, pues sale el tema divulgativo. Ya no solo escribes, ahora tienes que adaptarte a vídeo, texto, y bueno, al final estoy en todas las redes, pero sí que es cierto que Twitter, Instagram y ahora LinkedIn, que me está encantando mucho, es donde mayormente participo, orientada principalmente a profesionales sanitarios. Hago cositas para pacientes, vídeos de reanimación cardiopulmonar y durante la pandemia mucha información sobre mascarillas, pero yo sí que me oriento principalmente a docencia a mis compañeros. Ella es @enfermera docente. No, urgencias y emergencias. Ay, perdón. Es verdad, es Elena. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a la organización por invitarme a estar hoy con vosotros. Bueno, yo soy Con Mirada Enfermera. Tengo 2 focos principales en redes sociales. Uno es Instagram y el otro es LinkedIn. Y bueno, yo entiendo que o me manejo en base a el proceso asistencial, desde que el paciente accede por la puerta de un hospital o de un centro médico hasta que finaliza o no, porque hay pacientes que son crónicos. Y entendí que había 2 focos que no se estudiaban. Uno era la investigación. Se investiga muchísimo, realizamos muchísimos ensayos clínicos, todo muy profundo, muy largo, pero había muchísimas enfermeras y muchísimos enfermeros que tenían necesidades todos los días y que no sabían cómo investigar. Y entonces me dirigí el primer foco ahí. Y el segundo es la transformación digital en salud. ¿Por qué? Porque entendí que no todo se podía digitalizar y que había cosas que sí. Entonces, dentro de ese proceso de yo tengo una necesidad o mi paciente me ha dado esa idea o mis compañeros me han dado esa idea, quiero buscar, quiero investigar, vamos a investigar dentro de nuestro hospital o dentro de nuestro departamento y una vez que tengo la investigación hecha voy a pensar, a tener creatividad y a mejorar ese proceso asistencial, ya sea con digitalización o no, cómo hacerlo y que sea no solo eficiente, sino también que sea efectivo, es decir, que le llegue a los pacientes. Entonces, yo encontré esos 2 focos principales y me
metí directamente a ello durante todos estos años y pensar, o sea, y os cuento, yo empecé en la carrera en 2015-2016 haciendo mi primer libro que se llamaba Mi superhéroe y mi superheroína, porque había muchísimos libros de maternidad, pero los padres cuando iban a la consulta decían, Cris, me estoy leyendo 800.000 libros, pero no se me queda nada. Y yo necesito ver si mi nene o mi nena va bien en la talla, cuáles son las vacunas actualizadas, la alimentación. Gente que te decía, mira, yo no puedo dar lactancia materna, necesito lactancia artificial. Y yo dije, uy, ¿y por qué no creo una mini guía muy pequeñita, que sea todo muy visual y muy gráfico? Y a partir de ahí, esa la hice física, pero luego los pacientes me decían, es que yo la quiero ver digital, ¿por qué me he metido en esta web? Y empecé a pensar, aquí hay que meter la parte digital. Y me di cuenta que realmente los pacientes escuchan a las enfermeras, es verdad, también a médicos y doctoras, pero que realmente la enfermera era el punto de conexión directo y que miraba mucho en Internet. Entonces dije, bueno, pues esto es un proceso. Y así nació con Mirada Enfermera y luego, por consecuente, en LinkedIn nació con Mirada Enfermera, pero enfocada en la transformación digital. Es una cuestión de pensar y de reflexionar y hacer cada uno de los pasos de manera estructurada en todo el proceso asistencial que tiene un paciente. Y ya está, que si no me pongo a hablar mucho. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Tania. Primero, agradecer a la organización y al comité organizador el habernos invitado y dar cabida a este tema tan interesante. Bueno, mi caso es un poco diferente. Yo tuve una trayectoria bastante dilatada de 9-10 años en intensivos y tras un cambio vital muy importante, pues cambié a ser enfermera de neurología. Cuando entro a ser enfermera de neurología no tenía absolutamente ni idea de ser enfermera de neurología y se me dio oportunidad de empezar a ir a algunos foros, algunas jornadas para aprender sobre algo más sobre la neurología para poder empezar a aportar algo a la consulta y a los pacientes. En estos foros y en estas consultas, sobre todo en uno de Osakidetza de cuidados multiprofesionales, empecé a ver perfiles que se movían mucho en redes sociales, me empezó a entrar el gusanillo y empecé a detectar que era una forma de aprender y de formarme, de ver gente que sabía mucho, que tenía trayectorias dilatadas, que eran referentes en los cuidados enfermeros. Empecé a seguirles, vi información sobre cursos, empecé a ver que era una herramienta para yo empezar a ser mejor enfermera, el aprender de esas personas. Me daban recursos, me daban información, me enteraba de jornadas o de cursos digitales o incluso de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, que la conocí a través de las redes sociales. Entonces empecé a apuntarme a todo pues, para poder ser cada vez mejor en la enfermedad neurológica y luego ya con el tiempo y empezando en los congresos de la sociedad, pues vi que era el momento a los 3 años o así de que, bueno, pues ya había llegado hasta tal formación, hasta tal momento en el que hice un experto en redes sociales y con el trabajo de TFG, bueno, TFE de experto, no sé, pues preparamos lo que venía a ser el perfil de enfermera neurológica. Vimos que había un nicho de mercado interesante, no había muchos perfiles exactamente de enfermera experta en neurología y que podíamos aportar pues algo más de lo que ya había. Al final es importante, ¿no? Ver dónde puedes aportar algo nuevo, algo diferente y que pueda ser interesante. Tanto en ese momento vimos para tanto pacientes, cuidadores y profesionales de enfermería. Igual que muchos me habían aportado a mí y habían hecho que yo estuviese en ese momento donde estaba. Entonces empecé a ver qué necesidades tenía, empecé a formarme en instrumentos digitales como el Canva o aplicaciones que me podían ayudar también a focalizar mi trabajo en las redes sociales y eso me llevó a crear el perfil de Neuronurs. Bueno, en la búsqueda del nombre tampoco, o sea, me gasté muchas neuronas, o sea, lo que viene siendo, pues, mi madre dice, ¿dónde has sacado eso de Tania Neuronurs?
y luego, además el inglés, ya sí eso, para otro momento. Entonces vi que era un perfil también atrayente, que se podían quedar la gente con ese nombre y empezamos. O sea, fue como 2 fases con el trabajo de TFE en medio, que me ayudó mucho a trabajar este tema. Y de repente empecé a tener aumento, fue un poquito correlacionado con empezar a entrar en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería y a empezar también mi trabajo como conferenciante o docente en los temas de enfermería neurológica. Así que es verdad que pues, facilita el tener plaza en neurología, el cada vez tener más formación y en neurología y tener como un tema muy concreto donde podemos aportar. Poco a poco, de lo que, si veis, mi primera infografía daba bastante pena, porque al principio somos muy valientes, compartimos lo que ahora mismo nos daría bastante vergüenza y luego poco a poco, pues a día de hoy, por ejemplo, he ido avanzando en que desde el grupo de estudio, como ha dicho Inma, que pertenezco como vocal en el de cefalea, hicimos un cómic porque vimos que era la forma de llegar al público joven, que funcionó muy bien, las métricas nos decían que funcionaba muy bien y a raíz de eso yo también a mis redes personales he llevado el poder divulgar con este formato en el que también utilizando otra de las aplicaciones digitales que es Bitmoji, tengo mi Bitmoji que voy cambiándole de atuendo, pues en Halloween le pongo un jersey con calabaza, voy muchas veces vestida como de enfermera o cuando vengo de congreso le pongo una americana. Entonces, según eso, pues hago la infografía y pongo diferentes protagonistas en ella e intento llegar a todo el público, porque al final las enfermedades neurológicas hay mucho desconocimiento, se habla todavía de manera muy errónea, hay mucha estigmatización, entonces hasta dentro de los propios profesionales de enfermería o de todos los ámbitos hay mucho desconocimiento. Por lo tanto, intento llegar a todo el mundo que me quiera leer y al que no, pues también, y pues intentamos hacer lo mejor posible. Y yo, nada, perdón, soy Alejandro y bueno, como bien ha dicho Inma, soy enfermera y muy enfermera y de ahí nace un poco la historia, ¿no? De dónde empecé yo con las redes y hasta dónde estoy ahora como representación más desde la perspectiva de una asociación científica, ¿no? Yo me he dedicado al mundo de la neurorehabilitación, es un marco más sociosanitario, donde las enfermeras éramos un bicho raro, porque éramos en minoría, había mucho fisioterapeuta, mucho terapeuta ocupacional, y ahí te genera ya la necesidad de no tengo conocimientos, ¿no? Y las redes sociales es verdad que empezaron a aportar mucha información del ámbito en el que yo me encontraba. Y quizás cuando yo entré fue por un familiar de un paciente, que era periodista en Televisión Española, y me decía, es que es importantísimo que los profesionales estéis en las redes, que compartáis, que estéis, que habléis con los pacientes, que conozcáis a los pacientes. Y bueno, me regaló un libro que decía Cómo ser community manager, y dije yo, a ver qué hago con este libro. Ahora, enfermera que se lee un libro más enfocado a otro ámbito. Y bueno, ahí empezó a compartir. Es verdad que yo me dediqué una época así, compartía más y lo enfocaba mucho a un tema que me apasiona, que es la disfagia, que al final es de lo que me dediqué para hacer mi tesis doctoral y estuve. Y de ahí me metió a conocer gente maravillosa, pues como Nuria, como muchos profesionales, ¿no? que son referentes en las redes y que poquito a poco pues, he ido creciendo y aprendiendo. ¿Qué pasa? Que en esa evolución profesional llega un momento que mis compañeros de neurología confiaron en mí para llevar adelante una sociedad científica hace ya 3 años. Y bueno, y tengo la suerte de estar ahí liderándolo y contar con gente maravillosa que me acompañe y que se suma a todo lo que les lanzo, les planteo. Y este reto, cuando empezó hace 3 años, que entró Tania como vocal, porque creíamos que era importante la comunicación que hacíamos hacia el paciente y hacia los profesionales, planteamos que teníamos que tener una vocalidad de comunicación y que una enfermera se dedicara a comunicar. Y aquí la tuvimos y anda que no me ha aguantado con ello, ¿no? Tenemos, en la sociedad tenemos dos cuentas, principalmente. La principal es SEDENE Red y la otra es Revista SEDENE, porque tenemos una revista científica con la que aprovechamos para compartir conocimiento científico de lo que publican nuestros socios y otras enfermeras que quieren, ¿no? Y yo creo que ha sido a raíz de ahí, y tanto que ha evolucionado que en 3 años de tener una vocal tenemos 3 vocales de comunicación.
que es decir, dedicándose a todo lo que es comunicación interna, comunicación en redes sociales y comunicación externa para impactar en el profesional y en los pacientes. Bueno, pues yo ahora quería lanzaros una pregunta también, porque hablando de las redes sociales y de los perfiles profesionales que tenemos en redes sociales de diferentes profesiones, bueno, nos quedamos con el arroba, ¿no? Este nombre, el otro nombre, cuántos seguidores tiene. ¿Vosotros qué sois? ¿Influencers o divulgadores? Venga, empiezo yo como colectivo. Nosotros como colectivo tenemos muy claro que somos divulgadores. Intentamos acercarnos a divulgar conocimiento, ciencia y sobre todo trabajar basándonos en la evidencia. Porque al final una de nuestro público objetivo son los profesionales y nos interesa que estén lo más capacitados y formados posible. Y la otra parte son los pacientes, porque es verdad que se nos han acercado muchos pacientes a plantearnos sus necesidades y a los que hemos tenido que dar respuesta, ¿no? Y al final es importante compartir ese doble rol y poder estar a la altura de ambas dos. Bueno, hay que entender cuál es la diferencia entre ser un… De hecho, antes lo estaba comentando con mis compañeros. Ser una divulgadora y ser una influencer. Según la RAE, una influencer es aquella persona que tiene influencia sobre algo y que además vende un producto. Y un divulgador o una divulgadora es una persona que tiene un conocimiento, que tiene una experiencia y que lo que hace es difundir su conocimiento y su experiencia para mejorar un proceso. Yo creo que en nuestro caso, o por lo menos en el mío, es que yo soy una divulgadora. Yo no me considero una influencer porque yo no estoy vendiendo ningún producto. Si lo pensamos desde el punto de vista de puede ser influencer y esto es un producto, es, vale, yo estoy vendiendo calidad en salud. Bien, pues ahí pues ponemos el término de influencer, pero como divulgadora yo cojo mi conocimiento, cojo mi experiencia y cojo mi formación y la externalizo al resto de profesionales o al resto de pacientes o a la sociedad en general para que su salud sea de calidad. Y eso es lo que yo puedo aportar. Sí que es cierto que en parte influencias, está claro. Lo que pasa es que tenemos el término, o por lo menos yo, influencer súper negativizado. Tenemos, como hemos hablado antes, las influencers con 1 millón, 10 millones de seguidores que se dedican a vender cosas e influyen con cómo son para esas ventas. Nosotros sí que influenciamos también. Muchas veces cuando opinamos, los vídeos de opinión gustan mucho. Hay gente que te sigue y te cuenta, no me había parado a pensar eso, pues tienes razón o no tienes razón, que también está bien que te lo digan. En cierta parte sí que influenciamos al margen de que divulguemos, pero yo creo que nos debemos de llamar divulgadores sanitarios, porque el término influencer, antes por lo menos a mí me llamaban friki, ahora ya es la broma de influencer, ¿no? Entonces, la gente que no está en redes utiliza como estos términos como la que está todo el día haciendo el tonto en redes sociales. Y lo que tenemos que hacer ver es que no estamos haciendo el tonto, es que estamos divulgando. Y que esto es una cosa que tiene que profesionalizarse. La educación para la salud está en la universidad y es lo que hacemos las enfermeras de toda la vida y tenemos que entender que ahora ha salido del hospital, que habrá salido del centro de salud, que habrá salido de cualquier sitio donde estemos, que estamos en 200 millones de sitios afortunadamente, y que ahora lo hacemos en redes sociales. Pero voy más allá. Ahora tenemos que hacerlo los medios de comunicación. Entonces, cuanto más nos respetemos a nosotras mismas y nos digamos divulgadoras y lo hagamos con evidencia, que está claro que lo hacemos, más nos van a tener en cuenta. Y el compañero que te dijo, el paciente que te dijo tenéis que estar en redes, porque sabe de comunicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es estar en redes, saltar también a los medios que ya nos van llamando y saltar a la política, que ya ese es otro tema. Así que influenciamos, pero mejor utilizar, según mi opinión, el tema divulgación por profesionalizar un poco esto que hacemos. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con Elena, porque yo estoy aquí precisamente porque a mí me han influenciado muchos compañeros. Me han influenciado como ejemplo. O
sea, porque lo que yo creo que muchos compañeros, yo no sé si soy buen ejemplo, soy mal ejemplo, no sé si influencio positivamente o si influencio algo, pero sí que muchos compañeros me han influenciado de manera muy positiva y me han acercado a temas que posiblemente no hubiera llegado sin estar esos perfiles, esos compañeros en redes. Por lo tanto, yo estoy donde estoy, yo estoy hoy aquí sentada y trabajo como trabajo en donde trabajo porque muchos compañeros han hecho que yo sea mejor profesional, porque yo quiero ser como ellos, porque en redes hay profesionales muy buenos de enfermería y a mí me ha hecho querer llegar a ser como ellos, ¿no? Y acercarme un poco. O sea, pero por lo menos sí intentarlo. Y eso es un ser ejemplo, ¿no? Yo creo que algunos lo consiguen muy mucho, otros pues están, pero sí que todos intentamos por lo menos divulgar, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo en que se llame al profesional como divulgador científico, pero sí que hacen esa faceta de ejemplarizante y crear ese gusanillo en los demás a querer hacer algo. La diferencia, sobre todo en lo que denominamos influencers en la sociedad, es que ponen el foco en el yo, y lo comentaba con mis compañeras antes, en vender, no sé si venderse a ellos, pero sí vender su producto, su vida muchas veces, ¿no? Como algo excepcional, y nosotros por lo menos lo que intentamos es poner el foco en los demás, ¿no? En llegar a los demás, en acercar muchas, yo por ejemplo intento acercar muchas patologías que están estigmatizadas, que hay desconocimiento, que mucha gente que tiene epilepsia sienta que gracias a lo que compartimos la sociedad va a entender un poquito mejor la epilepsia, que cuando hay una parada cardiorrespiratoria en la calle, alguien que ha podido leer a Elena pueda poder hacer esa RCP mejor, o alguien que me pueda leer a mí pueda hacer atender a una crisis epiléptica y no meter nada en la boca, ¿no? Que a veces creemos que es algo, pero todavía vemos a gente intentando sacar la lengua, o sea, estirar de la lengua. Quiero decir que lo que creemos que la gente sabe no lo sabe y esta información ayuda a muchísima gente. Entonces, es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En todos los demás y en profesionales, a que lo que han conseguido otros en mí podamos conseguir en las nuevas generaciones que vienen. Una aportación también de lo que decía Elena, ¿no? No somos influencers e influenciamos, ¿no? Y sobre todo en ese vínculo de la educación para la salud. Y haciendo referencia a la mesa anterior, que hemos hablado tanto de la alfabetización en salud y sobre todo en medios digitales, yo creo que también tenemos que pensar que tenemos un nicho de población que está en las redes sociales y no está en otro tipo de plataformas. Tendremos muchos pacientes que podremos educar en una sala, en cursos, en formaciones, pero es que por suerte o por desgracia tenemos una población importante que puede prevenir el suicidio, atención a parada cardiorrespiratoria, a tantas cosas que si lo transmitimos a través de las redes sociales vamos a impactar más que si intentamos obligarles a que en un colegio nos escuchen. Entonces yo creo que es importante también tener ese concepto de esa influencia, ¿no? Yo creo que es lo que decía Elena. Vale, nos ha quedado claro. Entonces, siguiendo y avanzando en esa profesionalización, sí que me gustaría también un poco que nos contarais cómo lo trabajáis. Es decir, cuando vosotros os planteáis lanzar un tema, bueno, ¿cómo lo elegís? ¿Cómo lo trabajáis? ¿Qué hay detrás de esa publicación que aparece, bueno, los que somos usuarios de redes sociales, nos aparece, bueno, hoy está Tania, está Elena. ¿Qué hay detrás de ese trabajo? ¿Cómo elegís y hacia dónde dirigís? A mí hay un tema que también me gustaría que nos explicarais. ¿Os dirigís a profesionales? ¿Os dirigís a pacientes? ¿Medís el contenido en función de eso? Bueno, un poco cómo lo trabajáis. ¿Quién empieza? Bueno, yo mi contenido intento que sea bastante aséptico y como un poco para todos, porque sí que es verdad que hablo de manera bastante general, sobre todo me meto mucho en lo que son el conocimiento de las patologías neurológicas, siempre es importante hablo de lo que sé, yo creo que da confianza en el perfil, el que identifiquen muy mucho que eres alguien que puede hablar de ese tema. Cuando hablamos un poco de todo, yo creo que perdemos un poco el foco. Entonces, intento un poquito que llegue a todo el mundo, porque yo sé ahora mismo bastante de neurología, pero en muchas otras patologías, en oncología, en accesos vasculares, estoy más
perdida. Por lo tanto, escuchar a otros profesionales hablar de eso me gusta mucho, pero también como paciente, si tengo una patología alrededor de la oncología y ver a profesionales sanitarios hablando de eso, también puedo estar muy interesada. Entonces, intento que llegue un poquito a todo el mundo. A veces interesa por el contenido más a pacientes y a veces más a profesionales, pero no me diferencio como otros perfiles más hacia profesionales o más hacia pacientes. Sí que es verdad que ello me ha llevado a tener mucha relación con muchos pacientes. Tengo, la verdad es que bastante feedback de tanto de asociaciones de pacientes neurológicos como perfiles muy, muy determinados de pacientes neurológicos, como de cefalea, como de epilepsia, que interactúan mucho con nosotros y que incluso hemos llegado a hacer algún contenido pues como un directo en Instagram o bidireccional con pacientes que ayuda a acercar, yo creo, o por lo menos es lo que intentamos, a acercar la imagen de la enfermera, a acercar a la profesión enfermera a toda la sociedad y no solamente a pacientes, sino a la sociedad en general cuando ven esa relación bidireccional. ¿Cómo nos lo preparamos? Bueno, es que en neurología tenemos, aunque parezca algo muy focal, tenemos muchos temas de los que podemos hablar, de muchas patologías y de cada patología de muchos pequeños temas. Entonces, realmente tengo muchos temas, muy poco tiempo, hago lo que puedo, pero porque para cada publicación que hago, trabajo el Bitmoji, le doy una imagen, veo qué forma del personaje puedo utilizar y luego el contenido, saco el contenido, dónde del contenido quiero poner el foco, a qué le quiero dar importancia y cuándo lo quiero compartir, ¿no? Hay muchas cosas detrás, cuando parece que estamos en redes, la friki de redes que decía Elena, que hay mucho contenido y es muy difícil realmente hacerlo bien. Yo me quedo a veces, después de haber estado haciendo la cena, en los baños, todo, cuando ya está todo el mundo dormido, ahí me quedo trabajando. Son nuestras horas libres y bueno, pues lleva mucho trabajo, pero intentamos acercarnos en los días que hay movimiento, que hay impacto, como días de mundiales o alrededor de que también pueda mover algo la sociedad como se den. Pero ya tengo que hay mucho trabajo detrás. Bueno, yo un poco siguiendo como Tani, ya más desde esa perspectiva como entidad, ¿no? Es verdad que nosotros empezamos, quizás, ¿no? Porque al final, como sociedad científica, te enfocas a tu socio o intentas ir a tu socio, porque al final es el profesional que te tiene, de primeras piensas que es el que te tiene que importar, pero según fuimos avanzando, lo que nos dimos cuenta es que los pacientes nos leían y los pacientes nos generaban debate y nos lanzaban preguntas. Entonces hubo que hacer una remodelación del concepto, ¿no? Y decir, la comunicación sobre al profesional no me vale, o empiezo a hacer dos tipos de contenido, que lo hacemos, o intento generar un contenido único que sea entendible para ambos, cuando afecte a ambos. Es verdad que hay cierta parte del contenido que es muy concreta para profesionales, quiero decir, cuando compartimos todo lo que son nuestras jornadas, eventos, congresos, va muy enfocado a que el profesional esté actualizado del tema que se está hablando y se está tratando. Nosotros sí es verdad que tenemos muy marcado la forma de trabajar y tenemos una filosofía de gestión de proyectos. Es decir, trabajamos basándonos en metodología Agile, marcando un kick-off y a partir de ahí con los distintos sprints para ir llegando a alcanzar el contenido que queremos trabajar. Y por eso también tenemos 3 vocales, ¿no? Aparte de que cuentan con el apoyo tanto de Tania como mío y bueno, somos los más críticos dentro de cada evaluación, por decirlo de una forma, ¿no? Tenemos marcado los calendarios. Tenemos un calendario anual con todos los días mundiales, con todos los días internacionales, con las actividades que la sociedad tiene, con cosas de asociaciones de pacientes que están vinculados a nosotros, para intentar tener momentos de impacto y que al final nos genere esa información. Y es verdad que hay cosas que son más en directo y, como dice Tania, después de la cena y de la ducha de los niños, y hay cosas que las tenemos programadas. Trabajamos también con una plataforma para hacer esa programación. Y para llegar a todo esto, quiero decir, lo que nos ha servido es, aparte de la formación propia de cada una de las personas que estamos ahí, decidimos hace como 2 años contratar una asesoría de comunicación. Nosotros dentro de la sociedad contamos con una periodista que nos asesora cómo debemos de hacerlo, cómo nos corrige, nos regaña. Sobre todo nos regaña mucho, pero bueno. Sí. Y es verdad que creo que esto es, yo aquí tengo que hacer un llamamiento, ¿no? a mis compañeras, a Raquel, a Ana, a Silvia y a Olga, que es la periodista que está con nosotros, porque son las que se pegan ese trabajo diario y algunos días dices, si es que no me da tiempo entre salir de trabajar
y tener que publicar una noticia que hemos publicado hoy. Pero aún así buscan el hueco para que esté a tiempo. Bueno, ya están compartiendo este congreso, también te digo. Me parece muy bien. Vale. Yo no tengo una organización normal. Quiero decir que hay gente que se programa los lunes una cosa, los martes otra, los miércoles otra. Como no ha sido mi trabajo nunca, pues voy publicando lo que me apetece. Realmente, literalmente lo que me apetece. Luego, los días mundiales de la salud a mí no me gustan porque todo el mundo habla de lo mismo, pero sí que es cierto que me dijeron una vez, pero cada uno damos nuestra perspectiva, y dije, bueno, pues, tienes razón, pero tampoco lo suelo trabajar. Entonces va un poco en función de realmente lo que me apetece. He tenido una temporada de hacer un montón de reels y ahora mismo llevaré un año vídeos. Ahora mismo no publico reels y estoy publicando más contenido escrito en la web. Así que realmente yo no tengo una organización planteada porque soy una persona individual y no vivo de ello. Sí que es cierto que he empezado a programar contenido al salir de la ambulancia, que tenía más días libres entre medias y entrar en gestión en un horario teórico normal, sí que dedicaba más tiempo el fin de semana y sí que dejaba las cosas programadas. Ahora he vuelto otra vez a publicar lo que me da un poco la gana. Sí que es cierto, ha quedado muy mal lo que me da la gana, pero realmente publico lo que me sale, lo que me apetece, sobre todo que me lo he apuntado de lo que sé. A mí me dicen, ¿por qué no hablas del politrauma, no sé qué? Porque yo soy enfermera de urgencias y emergencias, pero dentro de eso sé arritmias, electros y RCP. Entonces, no me voy a poner a hacer un vídeo que es que no sé. Entonces, lo primero, hablar de lo que sabes. Luego, si salen guías que cuando salen de arritmias, una ya pues como ellos con su tema, pues te haces un poco experta en tu tema, sabes cuándo salen las cosas para hacer esas traducciones o esos resúmenes. Ahora me ha dado por la inteligencia artificial y me he puesto a escribir pues, cosas de inteligencia artificial llevadas a urgencias o a la docencia, y pasado mañana diré, pues paso de Instagram, como me ha pasado, y me voy a LinkedIn, también voy alternando mucho en redes, así que yo no tengo una estrategia, siempre he ido muy independiente, y sí que miro las métricas, que lo hemos hablado antes, no sé si me adelantaré a lo mejor alguna pregunta, por ver qué es lo que mejor funciona, pero no estoy constantemente mirando métricas porque hay gente que sí que vive de Instagram y es gente como los de la bolsa. Ellos abren su métrica por la mañana, he perdido 15 seguidores y esa ansiedad yo no la quiero. Realmente yo lo hago porque primero disfruto, me gusta, aprendo muchísimo haciendo los resúmenes y porque en ese momento tengo tiempo. Luego, en cuanto al tipo de contenido, pues tienes que adaptarte. A mí el tema del reel no me gusta, pero bueno, ya está el truco de salir en pequeñito o salir con voz en off. Yo ni me maquillo ni nada, pero hay gente que se maquilla y se graba 18 reels seguidos. Por eso cada uno se organiza de una manera. Yo es que digo, es que ahora me da pereza hacer un reel. Me gusta más el programa de Canva y fotos. Y igual, en cuanto al tipo de contenido, tampoco le doy muchas vueltas, aunque sé que ahora mismo funciona mejor el vídeo. Pero antes eran vídeos de 1 minuto y ahora son de 10 segundos. Y poco más. Sigo programando algo de contenido, sobre todo si un día genero muchas cosas, para no publicarlas todas el mismo día, pero nada, voy por libre. Bueno, yo soy la última que aporto. Vale. La primera pregunta, que es hacia quién me dirijo yo, pues directamente me dirijo hacia pacientes, pero mi objetivo además se ve en redes sociales, que es para ir hacia los profesionales, para al final, pues, lo que os he dicho antes, dar una calidad en la asistencia sanitaria. Eso por un lado. Ahora estáis viendo que soy bastante estructurada, o sea que lo que os voy a contar os lo imaginaréis. Luego os voy a decir, por si a alguien le interesa, para poder elegir los temas hay diferentes formas. No es mi campo, ahora os lo explicaré cuál es el mío, pero
podéis hacerlo. Hay diferentes tipos de herramientas, como puede ser el clustering, que son como diferentes grupos en los que tú entiendes, diferentes grupos de pacientes que ellos van comentando sus necesidades y entonces ahí puedes sacar inspiración en esos temas. Y luego también lo que puedes hacer es el método del cuadro de mando, que es pues, utilizando una serie de hashtags, por ejemplo, o unas palabras clave, y entonces ahí ves de lo que la gente más habla. Eso como consejos y por si os queréis inspirar. Yo, Cristina Baus, a mí la inspiración me la da mis pacientes, sí o sí, cada día. La gente es la que me plantea una pregunta o me plantea un tema y yo digo, uy, esto me interesa, ¿vale? Entonces, para mí esa es la clave. La clave me la da mi paciente y la necesidad que tiene o la oportunidad que yo puedo sacar de ahí. Ahora bien, ahora empieza el proceso de poder realizar una publicación, de divulgar. Este es un proceso para mí súper largo. Hay temas que son mucho más fáciles y hay temas que son mucho más complejos y luego ahora os pondré un ejemplo. Yo elijo el tema y lo primero que hago es saber qué impacto tiene ese tema. Investigo y analizo. ¿Cómo investigo y analizo? Pues dependiendo del departamento en el que esté, de la comunidad en la que esté o el foco que yo quiera. No es lo mismo la Comunidad de Madrid que la Comunidad Valenciana porque hay más grupos de pacientes o menos grupos de pacientes, ¿vale? Y lo que promulgo es la investigación sobre ese tema en concreto. Por ejemplo, la patología dual en el paciente de salud mental, que se me ocurrió porque como estoy allí ahora, pues se me ocurre de un tema en concreto, el alcoholismo y un trastorno psicótico. Pues investigo sobre ello porque el paciente me dice que no encuentra grupos de apoyo. Pues me pongo a ello. Lo investigo bien, hago una investigación muy sencilla, que es lo que yo intento fomentar en Con Mirada Enfermera. Y puedes investigar de manera muy fácil. O sea, no necesitas estar 2 años, que sí, que es importante, sí. Pero para lo que necesitan ahora mis pacientes, que es una solución, es coger tu muestra y comenzar el proceso. Una vez que yo he realizado esa pequeña investigación que me ocupa una serie de días, entonces yo me hago una estructura y digo, vale, he recapitulado toda esta información, la voy a sintetizar, voy a extraer la información más relevante, la que creo que va a llegar más. Y ahí amplío mis conocimientos y mi experiencia. Hago mi estructura, hago mi desarrollo y una vez que finalizo digo, vale, ya ahora tengo que ver la parte visual. Y ahí no lo hago yo sola, Cristina, y así, sin más, ole tú y tú eres la que más sabe. No, ahí viene una formación que he tenido y luego aparte pues me dejo aconsejar por diseñadores, me dejo aconsejar por gente de marketing y lo publico, ¿vale? Y en base a el impacto que yo tenga, que luego hablaremos de esto, pero yo no le doy la importancia que merece, entonces veo si tengo que pivotar, o sea, si tengo que cambiar o si no. Hay publicaciones que son mucho más sencillas y hay publicaciones que no son tantas. Como os he dicho, voy a poner el ejemplo de una publicación súper difícil, que se me fue de las manos. Como especialista en transformación digital, yo quería hablar de la inteligencia artificial y detecté una necesidad. Y es que no había nada desde un punto de vista de enfermería donde hubiese como una especie de decálogo en condiciones éticas. Y me puse a investigar y no encontraba nada. No, terminé haciendo el decálogo durante meses. El año pasado cogí a varios compañeros y amigos y dije, es que no hay nada. O sea, y dije, Cristina, es que no vas a publicar algo de lo que no sabes y de lo que no eres experta. O sea, eso está claro. O sea, yo voy a publicar de lo que sé. Y sí que es verdad que puedes tener el máster, puedes tener todo lo que tú quieras, pero necesitas expertos. Y me llevó, si os digo que empecé en junio y se publicó creo que en octubre, porque terminé haciendo un decálogo. Y esas son publicaciones que cuestan mucho. Y hay otras que son fáciles, como los Días Mundiales, que a mí tampoco me gusta nada, porque creo que claro que puedo aportar valor, pero si ya está puesto, me voy a dedicar a otras cosas. Entonces, sí que es verdad que hay temas que son como muy fáciles de hacer. Es que hay que llevarlo a la parte fácil. Yo creo que las enfermeras facilitamos mucho las cosas y los enfermeros, y para poder hacerlo en redes sociales tienes que exponer esa facilidad. Lo que pasa es que mi proceso por lo menos es largo. Sí, bueno, tiene que ver también con la comunicación en pocos segundos, en pocas palabras, en contenidos muy limitados en el tiempo, que es ahora también lo que las personas más demandan. Entonces, hablando un poco de lo que ya habéis planteado, la evaluación.
realmente cuando hablamos de herramientas, son herramientas para la educación, para la salud, para el empoderamiento, ¿vosotros cómo medís o qué consideráis que hay sobre la medición del impacto o la evaluación de las intervenciones en redes sociales? Sobre este punto sí que me gustaría escucharos un poco vuestra experiencia y vuestra opinión, ¿no? A ver, nosotros es verdad que tenemos una perspectiva de que al hablarlo como organización sí nos interesa la métrica, pero no nos interesa la métrica de si tengo más o menos retweet o tengo más o me comparten más o menos, sino me interesa profundizar en qué variables sociodemográficas, de poblacionales, ¿no? Tiene ese perfil de usuario que me está viendo. Sobre todo porque me permite ajustar las siguientes publicaciones al contenido que tengo que elaborar. Eso por un lado. Y luego es verdad que tenemos que plantearnos, igual que hablamos de educación para la salud, como decíamos, las enfermeras estamos en las redes, hablamos de que las enfermeras tenemos que investigar, seguir innovando, y es que con el contenido de las redes podemos investigar. Quiero decir, hacer análisis del hashtag, de ciertas conversaciones, aporta mucho valor sobre lo que se está compartiendo, sobre lo que se está viendo, y sobre todo, y nosotros son proyectos que hemos compartido en varios congresos, analizar, por ejemplo, uno nuestro propio de neurología, que es la Neurored, nos permitió ver quién es la persona que está compartiendo ahí. Y era muy curioso ver cómo muchos pacientes impactaban, ¿no?, con ese hashtag. O hicimos otros también sobre colostomías y pasa lo mismo. Y lo curioso, por ejemplo, en la colostomía fue que la mayoría de publicaciones eran pacientes y médicos, no había enfermeras. Y dices, si es que el cuidado de la piel lo hago yo, el cuidado del disco, la educación sanitaria, lo hace la enfermera, me refiero, lo hace el profesional de enfermería. ¿Cómo puede ser que la mayoría de las interacciones vengan de otros roles profesionales, que es lícito, por supuesto, ¿no?, porque son parte del equipo multidisciplinar, o solo de los pacientes, que al final el riesgo que también hay, el contenido que comparten esos pacientes pueda ser más o menos veraz? Entonces, yo creo que es importante tener control de las métricas, por supuesto, pero también sin que se nos vaya la cabeza, ¿no? Como decía Elena, a mí me da igual cuánta gente me lo comparte, lo que quiero es que llegue al público que tiene que llegar. Bueno, yo un poco parecido. No le doy mucha importancia a medir, porque ya para eso ya no tengo tiempo. O sea, tengo ya todo el tiempo ya ocupado y ya comparto, y lo que sí hago es responder a si tengo preguntas, comentarios. En eso sí intento ser pues muy respetuosa, pero no me va la vida en cuanto si tengo mucho éxito. No me gusta compararme con otros divulgadores, saldría perdiendo siempre. Pero sí que a mí me vale más ese aporte personal que me llega desde muchos sitios, ¿no? Cuando me piden ir a dar una charla o me dice un compañero que él me quiere llevar a su hospital a hablar de comunicación porque le gusta mucho cómo comunico, o cuando te escriben pacientes, no porque te quieran pedir ni un diagnóstico, ni un tratamiento, ni información, tanto así, sino para agradecerte el haber dado voz a algo. Me acuerdo de una infografía que la hice hace bastante tiempo sobre la demencia frontotemporal y me escribió muchísima gente, porque es una demencia que mucha gente no la conoce, es una demencia que muchas veces se confunde con problemas psiquiátricos, hay mucho retraso diagnóstico por ese diagnóstico diferencial, y de repente fue una luz de muchos pacientes, cuidadores sobre todo familiares, dándome las gracias. A mí eso me sirve mucho más que 1000 likes o 1000 retweets. Cuando compañeros te reconocen como divulgadora o como persona que sabe algo de neurología, o cuando Sedene me va un poquito a la parte de la sociedad, cuando Sedene sube casi 200 socios en los últimos 3-4 años, cuando utilizamos más y mejor las redes sociales, y muchas de nuestras socias se sienten cada vez más identificadas con la sociedad porque les damos voz, les damos imagen. O sea, nosotros intentamos ser también muy respetuosas desde la sociedad con divulgar lo que hacen las compañeras, se sienten cada vez más identificadas, tienen cada vez más sentido de pertenencia a la sociedad, y eso también hace que Sedene cada vez se oiga en más foros, que tengan
más, entre comillas, éxito entre las enfermeras para que la gente quiera venir a nuestro congreso o a nuestra sociedad, se comparta más en la revista, se trabaje mejor en la enfermería neurológica y al final es eso lo que a mí me vale. Es que somos el dúo dinámico. Esto aquí somos pinipón últimamente. No, pero de lo que decía de la demencia frontotemporal, y es que es una anécdota que realmente esa publicación de Tania nace, estábamos en un congreso, empezamos a compartir contenido que estábamos viendo y tuvimos un hater, literalmente, ¿no? Es decir, tuvimos un detractor que nos atacó porque no hablábamos de demencia frontotemporal. Sí, sí. Y bueno, nos lió una en las redes que decíamos, no sabemos cómo salir de ahí. Y gracias, es verdad, que Tania promovió y cambió un poco esa esfera. Pero fijaros cómo se puede aprovechar esa debilidad, ¿no?, del ataque. Luego hablamos de eso. Corroboro lo que han dicho mis compañeros y ya amigos. Bueno, yo os voy a decir diferentes métricas que hay para medir tu publicación. Yo no las uso. Ahora os voy a decir por qué. Principalmente porque a mí lo que me importa es que le llegue al paciente y además esa es la respuesta que yo tengo. Entonces, primero os digo las que hay. Tenéis métricas hay una métrica que me la han apuntado aquí, que es una métrica de social media que evalúa la relevancia y la influencia, es decir, si es efectiva tu publicación. Luego hay otras que tenéis, algunas gratuitas y otras no, como es Ucinet o el Gefi, ¿vale? Y Almetix. Estas son herramientas que vosotros podéis utilizar dentro de vuestras redes sociales para medir el impacto. Yo, Cristina, con mirada enfermera, hay veces que me pregunto ¿por qué tengo más likes o por qué tengo menos likes? Eso me lo preguntaba al principio, ahora ya no. ¿Por qué? Pues porque depende de la hora de publicación. Señoras, señores, todos trabajamos, tenemos otros trabajos. Yo, por mucho que me ponga a lo mejor, imaginaros que ahora viene festivo y viene Semana Santa. Yo me digo que se me publique como hablábamos a las 11 de la mañana. Pues puede ser que esa gente esté o esa gente no esté. Lo que sí que obtengo respuesta y creo que mi trabajo tiene que mejorar, y eso es una autocrítica para mí, y hay veces que me digo a mí misma, ole tú, es que los pacientes y los profesionales me responden. Me envían un mensaje y me dicen, Cris, habla de esto, o me interesa que me expliques tanto, o oye, yo tengo una pregunta sobre este tema, o es que mira, a mí me pasa esto y a mí eso me da inspiración. ¿Por qué? Porque al final sé que les va a generar impacto a ellos, pero no pienso en uno tiene 50.000 likes y el otro, y yo tengo 2. Al principio me importaba, lo medía, sí, pero ahora es que no lo mido. A mí lo que me preocupa es si llega o si no llega. Si no llega, entonces ya tengo que pensar yo cómo pivotar. Y ya tengo que pensar yo qué es lo que tengo que cambiar y hacer autocrítica. Pero si llega y los pacientes me están respondiendo por privado o los profesionales por privado o me están diciendo, Cris, vamos a hacer un protocolo de cuidados de la clozapina porque te he visto y sé que lo vas a... Eso es lo que a mí me importa. No me importa que haya 100 likes porque puede ser que estés trabajando, que estés de viaje, que haya tenido yo pues buena o mala pata en publicar a esa hora o ese día. O incluso que el contenido gráfico pues me haya confundido yo. Hay cosas que no las puedo medir y hay cosas que son muy difíciles. Entonces, yo os digo las herramientas por si queréis medir el impacto. A mí no me interesan esas herramientas a día de hoy. Me interesan mis pacientes y mis compañeros. Yo sí que las miro para ver qué es lo que mejor funciona. Si salgo yo con el maniquí de RCP, 60.000 visualizaciones. Si pongo una parada cardiorrespiratoria real grabada con una cámara, 800.000. Y dices... Vale, pues tendré que utilizar vídeos reales, siempre, pues si se atraganta un niño que no se le vea la cara, ¿vale? Con todas esas cosas éticas, pero sí que a lo mejor sí que las utilizo para ver qué es lo que más gusta. Si mi objetivo es llegar a cuanta más gente mejor, sea un contenido para pacientes o para mis compañeros, tengo que aprender qué es lo que más gusta. Sí que es cierto que a veces digo, he perdido 15 seguidores, lo que os decía que le pasa a algún compañero, y sí que miro qué hice ese día. Os lo reconozco. Estamos aquí ya como amigos, que has hecho el domingo tal para que te hayan bajado 15 seguidores. Porque a lo mejor he subido una foto personal cuando mi cuenta es profesional y no gusta.
suele ser al contrario. A la gente le gusta un poco de cotilleo y en cuanto también les gusta saber que hay una persona detrás. Sabemos que hay una enfermera, pero que no sea solo una señora que publica cosas. Entonces sí que las miro un poco para ver qué es lo que funciona. Como han dicho ellos, al final lo mejor es el reconocimiento. Y de hecho yo he subido una historia, que una persona te diga, eres lo que hemos hablado antes, eres inspiración, que tú veías inspiración en tus compañeros, cuando te lo dicen a ti, dices, a mí me da igual que me deje de seguir todo el mundo o que me vean 3 personas. El saber que estás llegando y que le estás sirviendo a alguien. Pero sí que luego es cierto que a nivel de profesionales sanitarios, que yo decía antes que esto hay que profesionalizarlo, deberíamos de estudiar un poco más cómo llega esto a la población. O sea, necesitamos investigación sobre el tema. Yo no sé investigar, vosotros sí que sabéis más de esto, pero mucha gente me pregunta, ¿de qué hago el TFM? ¿De qué hago el TFG? Pues investigad con una pequeña campaña o con lo que queráis, si realmente le está llegando a la gente lo que estamos divulgando en redes sociales. Y las métricas de mi web sí que las miro. Me gusta porque es un trabajo con el que llevo muchos años y me gusta saber que está referenciada en muchísimas universidades de todo el mundo como web de referencia de lo que os decía antes de RCP y algoritmos. Y hay veces que te flaquean las fuerzas y es como tiras. Dices, bueno, venga, realmente lo están usando, vamos a continuar. Pero sí que es cierto que no deberíamos de entrar en ese mundo que a mucha gente le pasa. Me siguen 100.000, me siguen 120.000 y ahora me han caído 10.000. ¿Qué le pasa hoy a Instagram? Que me han bajado 100 seguidores. ¿A ti te pasa lo mismo? Estoy en algún grupo de WhatsApp que digo, ostras, hacéroslo mirar por qué estamos perdiendo el objetivo, que es lo que hemos hablado antes en Petit Comité. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Tener muchos seguidores? Pues entonces, preocúpate. Si tu objetivo es divulgar, deja de mirar las métricas o utilízalas no para tu ego, sino pues para mejorar un poco. Bueno, y habéis mencionado también otra cuestión, porque bueno, yo creo que vosotros no os dedicáis en exclusiva, ¿no? Nos habéis contado que dedicáis tiempo personal, dedicáis además de otra actividad profesional, y bueno, también las redes están llenas de haters. Y seguramente ese feedback que a veces recibís, un feedback positivo de pacientes, profesionales que reciben vuestras publicaciones, las redes sociales es un sitio complicado. Y vuestra exposición constante y continua entiendo que también. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo trabajáis vuestra identidad digital, vuestra reputación digital? ¿Cómo os protegéis o cómo gestionáis también esa otra parte negativa que tiene la exposición constante en redes sociales? Bueno, este es un melón importante. Los haters, por desgracia, existen y existirán. No solamente haters, hay gente mala. Aparte que no solamente hacen comentarios odiosos, en los que hacen daño, sino que comparten mala praxis, malas informaciones y todo eso está en la red, pero también está fuera de la red. Cuando tú tienes una visibilidad, tienes una imagen, estás más en boca de la gente, los haters están dentro de las redes sociales y fuera de las redes sociales. A nivel laboral, yo es algo que he tenido que trabajar bastante, sabiendo que no solamente por estar en redes sociales, sino por estar en foros, ir a congresos, todo eso te da cierta visibilidad con la que tienes que trabajar, ¿no? No solamente nos pasa a nosotros, pasa también cuando empiezas a tener también, ¿no?, puestos de gestión, todo eso te da más visibilidad y a la gente no le gusta mucho que tengas visibilidad. Entonces, con eso tienes que trabajar. Hay compañeras que te dicen la de redes, la de los congresos, o sea, empiezas a tener múltiples nombres, empiezas a tener múltiples personalidades, entonces con todo eso tienes que trabajar y tienes que convivir, sabiendo que eso existe, existirá y que poco podemos hacer. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo si es que crees que lo estás haciendo bien y el feedback en general y en mayor parte es bueno.
también tenemos que escuchar, porque hay veces que no hacemos bien las cosas. Es posiblemente que hayas hecho una comunicación o hayas hablado en un congreso en el que te hayas patinado o hayas hecho posiblemente una comunicación en red social que no ha sido acertada, porque al final somos personas, somos humanos y cometemos también errores y tenemos que asumirlos. No todo lo que hacemos en redes está bien. Hay a veces que ese comentario, aunque intentamos ser muy asépticos, sobra. Pero a veces sale yo tiro a que soy enfermera de neurología, el cerebro tiene dos sistemas, sistema 1, sistema 2, el que puso nombre tampoco estaba igual del caminado que yo con el Neuronurs. Entonces, el sistema 2 es el que es el autocontrol y hay a veces que se nos olvida ponerlo en marcha y el automatismo nos hace cometer errores. Entonces, también escuchar a la gente o por ejemplo, ¿no? Cuando nos dijeron, compartir más de cosas que no se oyen, no tan habituales. Hay veces que está bien que te los digan y que tú hagas una reflexión. No tenemos que saltar como a todos los comentarios negativos, que también lo hacemos. Y por otro lado, por ejemplo, en todos los bulos que se comparte la gente que también hace mal, pues tenemos que estar ahí. Es otra de las cosas tan importantes por las que tenemos que estar en redes sociales los profesionales sanitarios, para contrarrestar esto. Y eso siempre lo digo yo. Los bulos, las falsas creencias, en todas las patologías, en neurología tenemos muchísimas, van a estar. Y no solamente estuvieron en el COVID, están en todas. Y a nosotros nos vienen gente con tratamientos muy raros para paliar la migraña. Y es porque hay gente que dice cosas malas en redes, en Google. Y entonces tenemos que estar ahí para contrastar toda esa información. Y eso es muy importante, pero hay que hacer un trabajo personal muy importante y a veces te entran muchas dudas en las que el feedback bueno de los compañeros o hablarlo entre compañeros y ver que esto nos pasa a todos, pues también viene bien. Yo un poco lo que dice Tania, ¿no? Quiero decir, los haters, que le llamamos hater ahora porque queda muy bonito, al final es el dicho, ¿no? De no le podemos caer bien a todo el mundo y tenemos que ser realistas con esta situación. Es verdad también un poco lo que comenta, la vivencia ya más, y aquí me lo llevo un poco más a ese punto personal, cuando yo divulgaba un poquito más. Yo me acuerdo que tenía un auxiliar en la planta que su visión era que yo era el Saraos. El Saraos porque estaba implicado en la sociedad científica, porque hacía cosas, porque me llamaban, como dice Tania, ¿no? Eres visible y como eres visible, al final estás expuesto. Tienes dos opciones, o vivirlo con un sufrimiento interno que te quieres morir y tomártelo como un ataque, o como yo lo viví con ella, yo era el cachondeo que teníamos en la planta. Soy el Saraos, pues bueno, pues bienvenido sea, es que me lo paso muy bien. Entonces, yo creo que también hay que ir un poco en la línea, ¿no? Tenemos que analizar cómo nos tomamos las cosas, cómo vemos las cosas y cómo las queremos reconducir nosotros en nuestra propia vida y el impacto que puede tener. Ya si lo miramos más desde la perspectiva de sociedad, a nosotros es verdad que siempre que tenemos algún detractor, nos viene bien para analizar qué estamos haciendo, porque muchas veces perdemos el objetivo y si lo pierdes, pues es que vas a la deriva. Entonces, yo creo que es bueno también tener esa gente que te da las críticas malas. Si lo miro como profesional enfermero, y no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, las enfermeras tenemos un problema y es que somos nuestras propias haters, como colectivo. Es decir, no nos apoyamos y a la mínima que alguien hace algo, le estamos atacando. Entonces, creo que lo primero que tenemos que trabajar como colectivo, y no hablo incluso no solo enfermeras y bueno, todo lo que sea personal de enfermería, incluyendo las auxiliares, tenemos que hacérnoslo mirar, que si nos unimos y trabajamos todos a una y nos alegramos de los éxitos del resto, es decir, trabajamos nuestro corporativismo, posiblemente muchas más enfermeras, muchas más auxiliares tengan mayor impacto y puedan tener mucha mayor visibilidad en todos los ámbitos. Y como decía Elena, ¿no? Empezamos por las redes, nos vamos a los medios de comunicación y acabaremos en la política, pero hasta que yo creo que no cambiemos ese chip, no lograremos avanzar. Me ha hecho gracia lo de las múltiples personalidades, porque yo no compartía nada de redes hasta que lo empecé a compartir por WhatsApp. Entonces mi madre se enteró de que tenía un podcast, una web, porque yo no le había contado nada, era como otra persona. Luego hubo una entrega de premios que me llevé a dos amigas del 1.0, como le llamo yo, con toda la gente de redes sociales y me decían, pero ¿y todo esto qué haces? Y digo, mi doble personalidad. Esta doble personalidad a mí sí que me ha venido por el trabajo. Al estar trabajando en una empresa privada, tenía que tener cuidado con lo que publicaba porque
en cierto modo estás representando a la organización donde estás y ha habido momentos de pasarlo muy mal. Lo he hablado mucho con un amigo, con Pedro Soriano, porque al final se mezcla esa responsabilidad o errores que yo he cometido con la gente mala que ella decía. Entonces ya no sabes si es que lo que estás publicando está tan mal o simplemente hay gente que te va detrás. Los haters mayoritarios son dentro de la profesión, gente de la calle, pues en la pandemia nos han deseado la muerte y cáncer y de todo, pero bueno, esa gente en el momento en el que no tienen un nombre o una identificación es mejor no contestar. Y luego yo sí que el otro día, que la gente me decía, ¿cómo le has dedicado 10 minutos de vídeo a una señora? Le contesté a Dori. 10 minutos porque Dori se equivocó. Yo pedí ayuda para hacer un chat GPT que he creado para que te ayude con las guías de reanimación. Y dije, ¿qué le preguntaríais? Porque como él es de pago, pero ¿por qué es de pago? Porque no puedes entrar. Si no pagas el chat GPT 4, necesito probarlo con las preguntas reales de la gente. Bueno, esta señora me dijo, vamos a ayudarte a ti para que tú ganes dinero. Y aproveché esos 10 minutos para contarle todo lo que estamos hablando de la divulgación, además de nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestras parejas, requiere una inversión económica. Por eso cuando un compañero saca un libro y dice, ahora vas a vender un libro, pues sí, va a vender un libro porque a lo mejor tiene que pagarse la web, que cuesta 300 euros, Canva, si pagas el Pro te cuesta 100, el micrófono del podcast te cuesta tanto. Entonces llega un momento que ya no es tu tiempo, que también es una inversión. Lo hago como hobby, igual que el que le gusta la escalada y el surf se compra su tabla y sus cosas. Pero aquí estamos dando un servicio a los demás. El que quiera lo coge, el que no, no lo coge. Pero claro, sí que no voy a tolerar gente, cuando yo me lucro, me lucro. Te pongo que acabo de sacar un curso y aquí lo puedes comprar. Pero cuando no es lucrativo, que haya gente detrás pensando en que nos hacemos millonarios en redes, me molesta. Y dediqué 10 minutos, os estoy contando esta anécdota porque creo que la gente tiene que saber qué hay detrás también de la divulgación a nivel… lo que no tiene precio es el tiempo. Pero luego te pones a contar y dices, jolín, aquí hay también una mini inversión económica. Por eso contesté, pero lo suyo y lo lógico es no contestar. Por lo menos dejar pasar a lo mejor un día y decir, si es que no merece la pena. Si contestas en el momento, que yo lo he hecho, la has liado. Ese es el sistema 1. El sistema 1 del cerebro. O sea, hiciste bien porque pusiste el sistema 2 en marcha. Lo he conseguido controlar un poco, sí. Menos con Dori, que ya dije, mira, te lo voy a contar, Dori. Bueno, finalizo yo esta pregunta. Un poco con lo que hemos comentado varias veces con mis compañeros y ahora amigos. Los haters están, siempre están, no los vamos a evitar nunca. Ellos van a estar ahí y ellas van a estar ahí. De hecho, hay haters que te lo van a decir y te lo van a exponer y te lo van a poner en un comentario, y hay muchísimos haters que son las señoras que están detrás de la persiana en el pueblo y te dicen, nena, a mí no me gusta cómo va hoy. Esos son los haters. Ahora bien, ¿los podemos evitar? No, pero sí que podemos trabajar en nosotros mismos. Es decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar yo que esto existe, que hay momentos en los que me va a perjudicar, pero que voy a intentar que me perjudique lo mínimo? Y esto se tiene que aplicar a toda nuestra vida. ¿Cuántas veces erramos en el trabajo o erramos en casa? O ponemos una lavadora y metemos una camiseta roja y no le tocaba. Pues muchísimas veces. Pues haters también van a haber. Tenemos que trabajar en ello. Es una cuestión de nuestra mentalidad, de decir, bueno, mi foco es los pacientes, mi foco son los profesionales. Puedo equivocarme, puede haber un día que haya publicado y haya publicado mal y los voy a recibir y voy a recibir a esas personas. Puede haber gente que le guste mi vestido o puede haber gente que no le guste mi vestido. Es una cuestión de aceptarlo. En el caso en el que te venga un hater bueno, ¿vale? O buena, que es aquella persona que dice, pues mira, no estoy de acuerdo, a mí esta publicación no me termina de encajar, con un motivo y con un argumento, tú ahí le puedes dar las gracias y le puedes decir, gracias. ¿Por qué? Pues porque voy a hacer una publicación mejor, voy a intentar mejorar. Y nada, pues te lo agradezco, pero cuando ya empezamos a entrar en el bucle, yo creo que es un trabajo que es
nuestro, porque no vamos a poder evitarlos nunca. Siempre van a haber señoras detrás de la persiana diciéndonos que hay nena que mona vas o que hay nena que no vas tan mona, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es importante también, en el caso de que hablábamos de los haters y de la reputación, en mi caso yo considero y trabajo mucho en ser imparcial y neutral. Sí digo mi opinión, claro que la digo, y expongo mi punto de vista, pero es algo que yo como profesional he trabajado mucho. ¿Por qué? Pues porque se me va la boca y entonces me pongo a hablar, pero esto no solo es, no se me va la boca a malas, esto es que en redes sociales tienes que aplicar lo mismo que ocurre con tus pacientes. Como por ejemplo, a mí me ocurre en salud mental. Yo ahora estoy en la UCA, una de mis partes profesionales es la UCA, que es la unidad de conductas aditivas, y tienes que saber qué decir y cómo decir para que no se vaya. Porque si se va, no vuelve, y otra vez vuelve a consumir, y otra vez vuelve. Entonces, hay que trabajar mucho la reputación, no solo por la visibilidad que tú das, sino también por tu salud mental y por entender qué es lo que está bien, lo que está mal, y intentar trabajar mucho la neutralidad. Y eso se hace, pues, formándote mucho y poniéndolo mucho en práctica. Pero mi visión, yo muchas veces admiro vuestras redes que tenéis opinión y os mojáis, y además lo hacéis muy elegantemente. Yo aprendo muchísimo de vosotros, porque no sé si podría. Entonces, en mi caso, en cuanto a reputación, intento ser bastante imparcial. Y al principio, y ya comento lo último, yo quería ser anónima. Os lo prometo, o sea, yo quería ser con mirada enfermera y quería ser anónima y solo poner cosas de investigación y en LinkedIn el siguiente proceso, que era el de la transformación digital, y os lo prometo que quería ser anónima, porque no me terminaba de encajar, porque quizá me daba miedo un poco la respuesta y no estar preparada mentalmente para ello. Pero al final te vas dando cuenta de que hay más beneficio que contra. Entonces ahí es donde empiezas a trabajar para sentirte tú mejor. Pues muchas gracias a los cuatro. Con esta mesa lo que hemos intentado es mostrar pues, una parte de la divulgación en redes sociales, en otros medios de comunicación y lo que hay detrás, ¿no? Un poco hablábamos de la profesionalización, pero bueno, hemos intentado a través de Alejandro, de Tania, de Cristina y de Elena conocer cuánto hay de conocimiento. Ellos son personas preparadas, formadas, que dedican mucho tiempo personal, que hacen un seguimiento de lo que hacen, con lo que intentan que no les haga daño a sí mismos, pero al mismo tiempo evaluar y mejorar en su día a día, y es algo que lo hacen porque quieren, que a nadie les obliga, y que bueno, pues es una vocación y una motivación de servicio también a la ciudadanía, de compartir su conocimiento y de generosidad, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese contaje, ¿no?, de likes, pues está esa diferencia entre ser influencer y ser divulgador, la diferencia entre querer evaluar si lo que haces realmente responde a lo que buscabas o simplemente pues, tener mayor notoriedad pública, ¿no?, que puede ser un poco la diferencia. Esperemos que hayamos conseguido esto y que entre todos os hayamos trasladado algún paso más allá de lo que hay detrás de la exposición y detrás del nombre siguiente, y que bueno, pues detrás de eso hay profesionales, ¿no? Yo creo sobre todo profesionales con contenidos veraces. También creo que los ciudadanos tenemos que aprender a diferenciar en las redes sociales la fuente de información. Ellos trabajan por mejorar sus contenidos y el público y los ciudadanos y ciudadanas tendremos que también aprender a diferenciar qué es un bulo, qué es una fuente fiable, quién es quién y cómo se divulgan y desde dónde se divulgan, ¿no? Yo creo que actualmente en las redes sociales pues hay mucho de eso, y diferenciar los diferentes perfiles pues es muy importante. Yo no sé si tenéis alguna pregunta que les queréis hacer. Mira allí. Sí. Pues adelante, José. ¿Qué opinan vuestros directivos y directivas de vuestros centros de salud sobre esa labor que hacéis de divulgar? Esa es la primera. La segunda, ¿os han contactado para dar información
En mi caso no sé si te tengo que contestar yo. Tengo mis dudas. Porque tengo varias de mis directivas aquí. Pero entonces, yo intento ser muy respetuosa. Siempre soy muy aséptica, precisamente porque sé a quién represento, sé a qué pertenezco y con mucho además orgullo. Yo tengo mucho sentimiento de pertenencia tanto a Osakidetza como a SEDENE y represento a las dos entidades. En el caso de SEDENE, pues estoy yo en la presidencia, entonces me quiero a mí misma. Y en el caso de Osakidetza, tengo buen feedback, o sea, nunca me han llamado negativamente la atención y bueno, porque precisamente tengo mucho respeto hacia ese tema, que creo que es muy importante. Yo, bueno, me pasa un poco como a Tania, ¿no? Quiero decir, yo es verdad que en los distintos proyectos profesionales que me he embarcado, ahora mismo en el que me encuentro, ¿no? Que es el Hospital 12 de Octubre, tengo un sentimiento de pertenencia bastante amplio y porque cuando me embarco en un proyecto es porque creo en el proyecto. Entonces, creo que lo primero es trabajar esa parte de ser neutral, no transmitir algo que pueda generar un mal impacto, ¿no? a tu organización, aunque puedas estar más o menos de acuerdo con ciertas directrices. Y luego a mí se me suma la otra perspectiva, que en caso de SEDENE es que cualquier mal impacto soy yo el máximo responsable. Y quiero decir que al final el que pringa soy yo. Entonces, es verdad que lo que nosotros intentamos siempre transmitir es que esa filosofía de neutralidad, y muchas veces lo hemos hablado. Yo no me meto en conversaciones a veces que puedan generar conflicto, aunque por teléfono los dos lo estemos hablando, nunca me meto para evitar la posible imagen que proyectas de la institución al final en la que estás vinculado, sea en mi caso por un lado SEDENE o por otro lado el hospital en el que trabajo. No, no doy pie. Esa es la respuesta. No doy pie. De hecho, me ocurre todo lo contrario. Ayer me ocurrió que había un grupo de enfermeras que no sabían que yo era con mirada enfermera y me llamaron a la consulta y me dijeron, Cris, una cosa, vamos a hacer este protocolo de... Y yo, ¿me cachos? Yo digo, que no te quiero, pero si no tengo tiempo, que sí, porque me he dado cuenta. No, todo lo contrario. O sea, yo estoy agradecida de que la gente me llame y me diga, ay, vamos a hacer este protocolo de salud mental. Hace poco hice el protocolo de clozapina, que creo que os lo he comentado antes. Y luego, con respecto a la transformación digital, no, tampoco. ¿Por qué? Pues porque también estoy agradecida de que cuando la gente me llama y me dice, oye, como me ocurre con ellos, ¿quieres estar aquí y dar tu punto de vista? Eso ha hecho que haya personas que tengan proyectos de digitalización, que vayan a presentarlos a una lanzadera o que vayan a presentarlos a cualquier congreso y me llamen y me digan, oye, Cris, necesito tu consejo desde un punto de vista asistencial, que me des tu opinión o qué me ha faltado en esta parte primera de la investigación dentro de la hoja de ruta. No he tenido... que me ocurrirá, ¿eh? Es posible que me ocurra, pero ya hago yo para que no me pase. Ya intento. ¿Me puede pasar? Sí, pero hasta ahora yo lo que he recibido es todo positivo y más de lo que yo me esperaba. Yo sí que cometí un error gordo y como doy charlas a los chavales de la universidad y tal sobre ética en redes sociales, lo cuento siempre. En la pandemia puse el nombre de uno de mis trabajadores que había perdido a su madre, a su abuela, bueno, 3 familiares a la vez. Pero puse el nombre por darle todo mi apoyo, pero me denunciaron. ¿Por qué me denuncian? Porque el que me está denunciando sabe dónde yo trabajo, pero yo ni puse que era trabajador, no sé si me entendéis. El problema es que si la gente sabe dónde trabajas, ya lo pueden utilizar en tu contra. Creo que lo que hice no estaba bien, podría haberme ahorrado el nombre, yo admití totalmente mi culpa, no lo voy a volver a hacer. Tampoco es justificable el momento que vivíamos, pero joder, me impactó mucho. Yo a él le tengo mucho cariño y fue pues el mensaje de apoyo de las 8 que a veces se lo mandaba a personal de limpieza, a veces a personal de informática, pues ese día en vez de yo aplauso mandaba apoyo y ese día se lo mandé a él por haber perdido a estas personas. Casi me despiden.
Quitando esa que creo que es gorda, porque sí que puse el nombre de él, el resto de cosas por las que me han llamado la atención creo que no tenían razón. Si tú te crees que mi comentario es político es porque tú lo estás viendo político, porque yo estoy diciendo que la gente deje de hacer caceroladas en la pandemia. A mí me da igual si el de la cacerolada es del PP, del PSOE o de Vox. Como enfermera estoy diciendo, por favor, no os juntéis que estamos en confinamiento. Si tú lo ves político, pues ya está. A partir de ese comentario del tema de las caceroladas políticos, quité de todos los sitios donde trabajaba, dejé de decir en los congresos dónde trabajaba. Yo llevo 4 años sin decir dónde trabajo en los congresos. Me parece una pena que no aprovechen un perfil, y ya no os hablo de mí. Yo tengo otro compañero que también tiene un perfil muy bueno en redes sociales sobre nutrición y diabetes, que trabaja en la misma empresa que trabajaba yo, que ahora mismo estoy de excedencia, y nunca se ha utilizado su perfil para potenciar, joder, que es una empresa privada, si es que es muy fácil. Cuanta más trabaja, es totalmente distinto que la pública. Cógete a un tío guapo que encima comunica bien y potencia tu marca con tus propios trabajadores. Nada, una pena. Ahora sí que es cierto que han hecho un proyecto y han hecho una red social de uno de los servicios, y yo decía, pero si esto lo llevaba yo pidiendo hace 10 años en el servicio de urgencias. Pues la gente se queja porque no sabe lo que es el triaje, no sabe que luego después de que te vean vas a tener que esperar, que se te va a poner un orden, un tiempo. Cuanto mejor lo expliquemos desde la propia organización, mejor. Y lo metes en tu newsletter y en tus redes sociales de la empresa. Nada, ha llegado 10 años después. Y espérate que ha llegado a la privada, que a la pública creo que quedan otros 10 años más. Tengo otro compañero también, 2 en el UCA, que tampoco veo que fomenten lo que hacen. Don Sacarino, un tío impresionante con la labor que hace con la diabetes. Y otra compañera que tiene un canal de YouTube en la que habla un poco así de la vida en general de la enfermera. Pues si se va a África, pues se va a ver cosas de salud de África. Y igual, don Sacarino ha tenido también algún problema con sacar una foto externa del hospital. Lo que te dan son problemas, cuando lo que tendrían que hacer es cogerte y trabajar contigo. Esa es mi opinión. ¿Qué pasa? Que tienen miedo. Claro, ¿cómo abro yo a las redes sociales que todo el mundo pueda quejarse? En el momento en el que participan activamente en redes sociales o hacemos una participación mayor de los centros en redes sociales, empiezan los problemas y no quieren problemas. Así que sí he cometido errores y otras veces no, pero siempre están ahí vigilantes. Bueno, ¿alguna pregunta más? O sea, recogiendo un poco todo lo que habéis hablado hasta ahora, y también un poco la mesa anterior sobre educación para la salud, estamos hablando de, o sea, en el ámbito de las redes sociales va especialmente dirigido a determinado franja de edad o, bueno, una determinada generación más digital. Entonces, antes, por ejemplo, hemos hablado de portales de educación para la salud o pues, cursos, incluso que se inscriben de forma voluntaria. Si veis, hay muchas dudas aquí, pero si veis en el futuro, pues, y sumando esto luego, si veis en el futuro, pues igual esta labor de, por ejemplo, educación para la salud o divulgación científica o incluso dirigida a profesionales, si veis este trabajo en redes sociales institucionalizándose, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo que hoy es un portal de educación para la salud, pues estas personas que ahora tienen 10 y algo, 20, quizás 30 algunos, y algunas, que en el futuro tendrán 40, 50. Es decir, si este es el lenguaje, el modelo de trabajo, de acceso a la información, si veis eso institucionalizándose. Y ya, preguntando la segunda cosa es, ¿creéis que una institución, dado el modelo que existe hoy, de lo que es una red social, que Elena lo acaba de decir, un tipo de guapas, con capacidad para comunicarse, si esto lo veis, porque hoy tenemos, pues eso, parte de vuestra voluntad, ¿no? Principalmente, de vuestro empeño. Si eso se institucionaliza y intentamos fomentar las científicas, ¿no? En general, es el objetivo final y llega a una forma. Si veis la misma capacidad para una institución versus el personaje individual, ¿no? Dentro del mundo de, usando el lenguaje del entretenimiento, ¿no? Al final, pues,
sea, carismática, que se publica, que habla de cosas, que tiene más repercusión, tiene más engagement, tiene más... ¿Cómo ves en el futuro? ¿Sabes? Las cosas que tienen 20 y algo, usando una con 40... A ver, yo hablando un poco de la tendencia, ¿no? Es decir, la tendencia podemos plantearnos que ese chaval de 20, 21, 19, la tendencia es que va a seguir utilizando las redes sociales, pero también tenemos que ser realistas y posiblemente a nosotros nos ha pasado. Yo posiblemente con 20 años consumía las redes de una forma que ahora con 34 la consumo totalmente de otra distinta. Entonces, hablar de qué va a pasar yo creo que es complejo, no sé cómo lo ven mis compañeras. Que lo que tenemos que aprovechar, y yo soy fiel defensor, de enfocar esos programas, esas estrategias a la población que sabemos que ahora mismo está, yo creo que hay que aprovecharlo. Y yo pongo un ejemplo, yo antes de volver al hospital tuve una época en una institución educativa, ¿no? Universitaria, y yo me acuerdo que yo una asignatura entera la trasladé a Instagram. Es decir, yo impartía mis clases de formato, por decir, tradicional, pero tenían una fuente de apoyo, aparte con su campus virtual, con una cuenta de Instagram en la que yo les subía. Yo me acuerdo, dar anatomía en Instagram, imaginaros lo que es eso. Por los resultados de un año donde nos aplicó al otro, cambió totalmente. Pero y es por el hecho de que es que ahora mismo buscamos la inmediatez, ¿no? La rapidez, y yo creo que hay que aprovecharlo. ¿Dónde iremos? No lo sé. Y luego, en cuanto al tema de las instituciones, yo es que creo que tenemos otro problema, y es ya no es el miedo solo, sino la visión del branding, ¿no? Que tiene como... Yo no puedo abrir un canal vinculado al hospital porque tengo que cumplir una serie de normativas y que tengo que pasar una serie de filtros que me lo ponen muy complicado. Yo es verdad que trabajo en una institución en la que tiene, yo no sé cuántas cuentas de Twitter, tiene unas cuantas y todas han pasado ese filtro. Pero claro, el problema es que mucha gente se queda por el camino porque no pierdes, ¿no? Dices, ya no quiero seguir porque esto me está llevando más tiempo que hacerlo. Pero sí es verdad que se les ha dado la posibilidad de poder hacerlo. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Podríamos seguir charlando un rato, pero lo dejamos para otro día. Os daros las gracias por haber estado y a ellos por estar aquí. Hasta el año que viene.